Hace miles de años surgió un texto judío antiguo que ha dejado asombrados a estudiosos, creyentes y exploradores espirituales: el enigmático Libro de Enoc. Este escrito plantea preguntas intrigantes. ¿Qué representan las entidades que describe? ¿Son fuerzas benévolas o malévolas? Parece que algunas de ellas no son tan buenas. No se trata solo de si la Biblia dice la verdad, sino de cómo la Biblia establece las bases para que la verdad se manifieste. Todos los días, las personas cometen actos que carecen de lógica, son moralmente cuestionables o simplemente erróneos. A pesar de no estar incluido en la mayoría de las versiones de la Biblia, este texto singular sigue siendo una escritura sagrada para la Iglesia Ortodoxa etíope. En su canon ofrece relatos únicos sobre los ángeles, los demonios y los secretos de los cielos. El Libro de Enoc, un texto lleno de poder y misticismo. Se menciona a Enoc en la Biblia, lo que sugiere que fue un hombre extraordinario, pero curiosamente, su libro quedó fuera del canon bíblico tradicional. Este escrito está rodeado de fascinación y misterio. Aunque excluido en muchas tradiciones cristianas, el Libro de Enoc ha despertado el interés de investigadores y creyentes en todo el mundo. Hoy exploraremos su impacto, su relación con la Iglesia Ortodoxa etíope y las sorprendentes revelaciones que guarda. Para empezar, ¿qué es exactamente el Libro de Enoc? Se le atribuye a Enoc, un patriarca que, según la tradición, fue el bisabuelo de Noé. Este antiguo texto religioso es considerado apócrifo por la mayoría del cristianismo, pero sigue siendo fundamental en la tradición etíope. ¿Por qué es tan relevante este libro? ¿Qué secretos oculta? El Libro de Enoc intriga porque aborda temas que parecen ajenos al pensamiento convencional. Visiones del más allá, el papel de los ángeles y revelaciones proféticas sobre el futuro. Con escritos que datan del siglo III a.C., el texto explora visiones del cielo y el infierno, relatos de ángeles en su misión y advertencias sobre el fin de los tiempos. Una de sus historias más impactantes es la de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, quienes abandonaron los cielos para unirse con mujeres humanas, dando origen a una raza híbrida de gigantes llamada Nefilim. Este relato resuena con mitos antiguos de diversas culturas sobre seres divinos que interactúan con los humanos, creando descendencias que combinaban lo celestial y lo terrenal. Según el texto, estos ángeles fueron castigados por sus actos. Enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos como el uso de armas, cosméticos, hechicería y astrología. Este saber, en lugar de beneficiar a la humanidad, la llevó a la corrupción, provocando el diluvio universal como medida para purificar el mundo. Estos ángeles caídos, que luego se convierten en demonios, son descritos en el Libro de Enoc como entidades atrapadas en reinos oscuros. Aunque este texto no forma parte de las escrituras oficiales del judaísmo o el cristianismo, comparte elementos con el Génesis, en particular con los breves pasajes sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en el capítulo 6. Allí se menciona a los Nefilim, una referencia que parece conectarse con los relatos más detallados del Libro de Enoc. El Libro de Enoc amplía estos relatos, ofreciendo una narrativa rica en detalles que parece reflejar las creencias de antiguas comunidades judías. Sin embargo, con el tiempo, estas historias fueron omitidas o relegadas en los textos principales. Para muchos académicos, este libro es una ventana al pensamiento temprano del judaísmo, incluyendo ideas sobre misticismo, ángeles y demonios. Su preservación en el canon etíope muestra que nunca fue completamente olvidado, sino que fue valorado y transmitido con cuidado. La Iglesia Ortodoxa etíope se distingue por adherirse a ciertas escrituras antiguas, como el Libro de Enoc,
que otras sectas cristianas ignoran o califican como apócrifas. Fundada en el siglo IV, esta iglesia fue una de las primeras comunidades cristianas, desarrollando una identidad única que incluye textos que no aparecen en otras versiones de la Biblia. En Etiopía, el libro de Enoc es considerado sagrado y forma parte del canon oficial de la Biblia. Pero, ¿por qué esta iglesia otorga tanta importancia a este libro? Una posible razón podría ser su aislamiento de la influencia del Imperio Romano, lo que permitió preservar elementos del cristianismo temprano que se perdieron o fueron eliminados en otros contextos. La conexión especial de esta iglesia con el libro de Enoc sugiere que consideran su sabiduría y advertencias fundamentales para comprender los misterios divinos y el lugar de la humanidad en el cosmos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Enoc es el relato de su viaje por los cielos, donde se encuentra con seres angélicos, reinos de luz y oscuridad y secretos divinos. Estas descripciones de Enoc sobre los diferentes reinos evocan escritos místicos posteriores y son considerados precursores tanto de la cábala judía como del misticismo cristiano. A través de sus visiones, Enoc nos transporta más allá del mundo terrenal, mostrando una estructura cósmica que incluye lugares de castigo para ángeles caídos y para aquellos que han cometido pecados graves. Las visiones que Enoc relata están llenas de simbolismo y, para muchos, ofrecen una comprensión más profunda sobre la estructura del cosmos, el más allá y los grandes misterios que trascienden el mundo físico. Entre las profecías del libro de Enoc se encuentran temas de juicio divino, redención y el establecimiento de un reino mesiánico. El texto predice un gran diluvio, una profecía que se conecta con la historia de Noé, pero también alude a juicios futuros y a la llegada de una figura mesiánica que traerá justicia. Estas profecías presentan una visión del mundo donde la justicia cósmica triunfa y el mal finalmente es castigado. Estos elementos proféticos probablemente contribuyeron a la aceptación del libro en la tradición etíope, donde los temas de justicia divina tienen un peso significativo. Dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope, las profecías de Enoc son vistas como alegorías de verdades espirituales y de la eventual restauración del orden divino. En este libro de Enoc, el papel de los ángeles y los demonios ocupa un lugar central. Los ángeles actúan tanto como maestros como castigadores de la humanidad. Los vigilantes, enviados inicialmente para observar a los humanos, exceden su misión al compartir conocimientos prohibidos, lo que los lleva a caer en desgracia y ser condenados. Esta narrativa se alinea con las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa etíope sobre la guerra espiritual, donde los ángeles y los demonios tienen una influencia real y palpable, tanto en el mundo material como en el espiritual. La idea de que los ángeles puedan rebelarse y caer, como se describe en el libro de Enoc, establece una base teológica para comprender el mal y la tentación.
En la doctrina de la Iglesia Ortodoxa Etíope se pone un fuerte énfasis en la vigilancia contra la corrupción espiritual, un concepto que está profundamente relacionado con las enseñanzas de este libro. Una de las preguntas más discutidas sobre el libro de Enoc es por qué fue excluido de la Biblia convencional. Algunos estudiosos sostienen que su contenido era demasiado místico y controvertido. Por ejemplo, la forma en que describe a los ángeles desafía las visiones tradicionales, además de su tono apocalíptico y los detalles sobre reinos divinos y castigos. La decisión de excluir el libro puede haber surgido del deseo de simplificar la doctrina cristiana, centrándose en las enseñanzas principales de Jesús. Sin embargo, la preservación de Enoc por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope nos recuerda la diversidad del cristianismo temprano y cómo diferentes comunidades interpretaron los textos sagrados. Durante siglos, el libro de Enoc estuvo perdido para el cristianismo occidental hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce llevó manuscritos etíopes a Europa. Este hallazgo despertó un renovado interés en el texto, y no pasó mucho tiempo antes de que académicos, teólogos e incluso místicos comenzaran a examinar su contenido con una nueva perspectiva. En la actualidad, el libro de Enoc ocupa un lugar importante en el estudio de las tradiciones religiosas antiguas y sigue siendo un tema fascinante tanto en círculos académicos como esotéricos. Su inclusión en el canon etíope lo mantiene vivo como parte genuina de la espiritualidad cristiana. Muchos lectores modernos se sienten atraídos por sus elementos místicos y su narrativa alternativa. En una era donde las personas buscan significados espirituales más allá de los marcos religiosos convencionales, Enoc ofrece una vía para explorar la angelología, la cosmología y la sabiduría ancestral. Al preservar este libro, la Iglesia Ortodoxa Etíope ofrece una perspectiva antigua que continúa inspirando a las generaciones actuales. Enoc resuena con buscadores modernos porque aborda temas universales: el encanto del conocimiento prohibido, la caída de seres poderosos y la búsqueda de la verdad divina. Estos son temas que trascienden cualquier religión y hacen que el mensaje de Enoc sea cautivador a lo largo de las épocas y culturas. La preservación de textos como el libro de Enoc por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope refleja un compromiso más amplio con la conservación de las enseñanzas del cristianismo temprano. A diferencia de otras ramas del cristianismo que se adaptaron a lo largo de los siglos, esta iglesia ha mantenido en gran medida sus prácticas, tradiciones y escrituras originales, ofreciendo un vistazo único al cristianismo antiguo. El libro de Enoc, a través de la iglesia etíope, ha sobrevivido como algo más que un artefacto histórico. Es un testimonio vivo de la diversidad del cristianismo temprano y de los sistemas de creencias ricos y complejos que lo moldearon. Este libro sirve como una advertencia intemporal sobre los peligros de la arrogancia, el conocimiento prohibido y la decadencia moral. A medida que la humanidad avanza tecnológica y éticamente, los temas de Enoc resuenan con mayor fuerza. Sus advertencias sobre cómo el conocimiento puede llevar a la caída ofrecen una perspectiva cautelosa sobre los límites éticos de nuestros esfuerzos y logros. El libro de Enoc describe los 7 cielos, una cosmología mística que guarda similitudes con algunas capas de las tradiciones cabalísticas posteriores y textos espirituales antiguos. Estos cielos representan dimensiones más allá del mundo físico, cada una protegida por ángeles y habitada por diversos seres. El viaje a través de estos cielos es en esencia un camino hacia la comprensión divina, donde cada nivel revela más sobre la estructura del universo y la naturaleza de Dios.
En estos reinos celestiales, Enoc presencia seres de luz, ángeles que actúan como escribas y ciudades celestiales construidas por estas figuras divinas. Cada nivel de los cielos revela un conocimiento más profundo, pero el último cielo tiene un significado especial. Es en este lugar donde Enoc contempla el trono divino y tiene el privilegio de ver el rostro de Dios, algo que pocos profetas han experimentado. Estas imágenes, cargadas de simbolismo, han sido interpretadas como una metáfora del ascenso espiritual, donde la comprensión se profundiza a través de la purificación interior y la devoción sincera. En la tradición ortodoxa etíope, este viaje se entiende como una representación del camino espiritual hacia la comunión total con Dios. Uno de los aspectos más interesantes del libro de Enoc es su papel como el primer escriba celestial. Según las tradiciones, Enoc registró secretos divinos, leyes celestiales y la historia de los ángeles. De muchas maneras, Enoc es considerado el primer escriba de los cielos, lo que resalta la importancia del conocimiento y la sabiduría en las antiguas tradiciones judía y cristiana. Su figura como escriba ha influido en tradiciones religiosas posteriores, representándolo como un modelo de alguien a quien se le concedió una comprensión especial de los misterios del universo. Enoc personifica la sabiduría, una virtud esencial para comprender tanto la existencia divina como la humana. En la Iglesia Ortodoxa etíope, donde los santos y figuras espirituales son vistos como guardianes de la sabiduría divina, el rol de Enoc como escriba tiene un significado profundo. Representa la búsqueda humana de entender la voluntad de Dios y de acercarse a sus designios. La preservación del libro de Enoc por parte de esta iglesia ha despertado el interés de historiadores y teólogos a lo largo de los siglos. La temprana adopción del cristianismo en Etiopía y su aislamiento de la influencia del Imperio Romano permitieron que se desarrollara de manera independiente, preservando textos como el de Enoc que muchas otras tradiciones cristianas dejaron de lado. Esta conservación también refleja una reverencia cultural por los elementos proféticos y místicos del texto. Para los etíopes, el mensaje de Enoc puede haber sido clave para entender el orden cósmico y la justicia de Dios, en consonancia con la importancia que la Iglesia otorga tanto a la ley divina como a la profecía. Este cuidado en preservar el libro demuestra cómo Etiopía valora la sabiduría de sus ancestros, manteniendo viva una herencia que en otros lugares ha sido descartada. El misticismo judío, especialmente la Cábala, encuentra ecos de las visiones y enseñanzas de Enoc. La idea de ascender a través de reinos divinos, el énfasis en las jerarquías angélicas y la búsqueda de sabiduría oculta son temas que los cabalistas exploraron profundamente. En cierto modo, el viaje de Enoc por los cielos puede considerarse un prototipo del ascenso cabalístico, donde uno aprende sobre la estructura del mundo divino y comprende la unidad de toda la creación. Los cabalistas creen que es posible ascender mediante la meditación, el conocimiento y la práctica espiritual, de manera similar al viaje de Enoc. Los 7 cielos y los intermediarios angélicos reflejan la idea cabalística de que el conocimiento divino es escalonado y requiere una visión espiritual profunda para ser entendido. Por esto, el ascenso de Enoc encuentra paralelismos en el misticismo judío, y algunos estudiosos sugieren que la Cábala pudo haberse inspirado en el libro de Enoc. En tiempos modernos, el libro de Enoc a menudo se interpreta desde perspectivas poco convencionales, incluidas teorías sobre civilizaciones perdidas y visitas extraterrestres.
Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que las descripciones de los vigilantes, seres de otro reino que interactúan con los humanos y comparten conocimientos prohibidos, podrían ser referencias a extraterrestres que visitaron la Tierra. Según esta visión, los vigilantes y los nefilim serían reinterpretados como antiguos alienígenas que influyeron en las primeras civilizaciones humanas. Esta teoría sugiere que conocimientos avanzados, como la metalurgia y la astrología, pudieron haber sido transmitidos por seres extraterrestres en lugar de ángeles. Aunque la Iglesia Ortodoxa Etíope no apoya esta interpretación, la teoría ha aumentado el interés por el libro de Enoc, especialmente entre quienes investigan historias alternativas y vida extraterrestre. Los temas apocalípticos en Enoc también han tenido una gran influencia en los textos cristianos, en particular en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Los estudiosos encuentran paralelismos entre las profecías de Enoc sobre el juicio divino, las batallas cósmicas y el papel de los ángeles y demonios con temas presentes en el Apocalipsis. La visión de Enoc sobre una batalla final entre el bien y el mal, donde la justicia divina prevalece, se refleja en los escritos apocalípticos del Nuevo Testamento. Este enfoque apocalíptico en el juicio divino y la lucha entre la luz y la oscuridad resuena profundamente en la tradición ortodoxa etíope, que destaca la necesidad de la rectitud y la vigilancia constante contra el pecado. Las profecías de Enoc advierten a la humanidad sobre la importancia de mantenerse fiel y evitar la corrupción, un mensaje que sigue influyendo en las enseñanzas etíopes sobre moralidad y ética. Las advertencias de Enoc no se limitan únicamente a la corrupción espiritual, sino que también abarcan la conducta ética y la justicia social. Los vigilantes no solo corrompen a la humanidad impartiendo conocimientos prohibidos, sino también fomentando la violencia y el orgullo. Enoc advierte que este tipo de comportamiento inevitablemente conduce a la destrucción, tanto a nivel individual como social. Estas enseñanzas éticas son especialmente relevantes en la actualidad, en un mundo donde los temas de poder descontrolado, codicia y decadencia moral siguen siendo evidentes. La Iglesia Ortodoxa Etíope interpreta el mensaje de Enoc como un llamado a vivir con rectitud, humildad y fidelidad. Las advertencias éticas de Enoc ofrecen un mensaje universal sobre la importancia de una vida alineada con los principios divinos, rechazando el orgullo y el materialismo. El libro de Enoc también presenta una cosmología compleja que describe el movimiento del Sol, la Luna, las estrellas y otros cuerpos celestes. La sección conocida como el libro astronómico proporciona detallados conocimientos sobre los ciclos celestiales, los cuales algunos creen que reflejan un entendimiento avanzado del cosmos. Aunque estas descripciones suelen ser interpretadas de manera metafórica, también podrían representar un intento antiguo de explicar la estructura del universo. Para la Iglesia Ortodoxa Etíope, estas descripciones simbolizan el orden divino y la armonía de la creación. Las enseñanzas de Enoc sugieren que todo en el universo está interconectado, una lección que fomenta el respeto tanto por el mundo físico como por el espiritual. En décadas recientes, el libro de Enoc ha entrado en la cultura popular, apareciendo en libros, películas y series de televisión que exploran temas de ángeles, demonios y sabiduría oculta. En los medios, a menudo se enfatizan los elementos misteriosos y apocalípticos, llamando la atención sobre las representaciones de batallas cósmicas y juicios divinos que el libro contiene. Aunque la Iglesia Ortodoxa Etíope reconoce el impacto cultural del libro, lo considera una escritura sagrada, no una fuente de entretenimiento. Sin embargo,
La popularidad de los temas de Enoc en la cultura moderna demuestra lo universales que son estas ideas. Despiertan la curiosidad de la humanidad sobre lo desconocido y sobre la lucha moral entre el bien y el mal. Hoy en día, el libro de Enoc es estudiado por personas de diversas creencias y orígenes, ofreciendo una ventana al pasado antiguo de la humanidad y a su evolución espiritual. Los temas del libro atraen a aquellos interesados en la sabiduría ancestral, ofreciendo un recurso rico en conocimiento que complementa las creencias religiosas tradicionales. Su preservación en el cristianismo etíope resalta su relevancia y anima a explorar textos que se encuentran fuera de las doctrinas convencionales. El libro de Enoc explora preguntas que han intrigado a la humanidad desde siempre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo se explica la existencia del mal? Enoc ofrece una perspectiva distinta, pintando un universo donde la luz y la oscuridad coexisten. Los seres divinos influyen en los destinos humanos y el viaje del alma no tiene fin. Para la Iglesia Ortodoxa etíope, estas cuestiones se abordan bajo la luz de la justicia divina y la promesa de la vida eterna. El libro es considerado una pieza clave dentro de su visión más amplia de la relación entre Dios, los ángeles y la humanidad. El mensaje principal de Enoc resalta la importancia de buscar la rectitud, encontrar nuestro lugar en el cosmos y acercarnos a la verdad divina. Uno de los conceptos más impactantes que este texto aporta a la teología cristiana es la historia de los vigilantes. Un grupo de ángeles que al involucrarse con el mundo terrenal caen de su posición celestial. Este relato marcó profundamente el desarrollo de las ideas cristianas sobre los ángeles caídos, proporcionando un marco para comprender la existencia de fuerzas espirituales adversas. Los vigilantes representan una advertencia sobre cómo incluso los seres creados para el bien pueden desviarse de su propósito cuando sucumben al orgullo o la tentación. La narrativa detalla cómo estos ángeles descienden a la tierra, comparten conocimientos prohibidos y desencadenan una decadencia moral en la humanidad. Este relato no solo capturó la atención de los primeros teólogos cristianos, quienes buscaban explicar el origen del pecado, sino que también planteó la idea de que los seres espirituales poseen libre albedrío, enfrentándose a elecciones similares a las humanas. Para la Iglesia Ortodoxa etíope, los vigilantes son un ejemplo claro de los peligros que surgen cuando alguien se aparta de su propósito divino. Sirven como un recordatorio constante de que los creyentes deben mantenerse firmes ante las fuerzas que buscan desviarlos del camino de la justicia. Las profecías de Enoc, cargadas de imágenes apocalípticas, también influyeron en la literatura religiosa, incluyendo el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos textos comparten visiones sobre el cielo, intervenciones angelicales y escenas que anuncian el fin de los tiempos, con un énfasis en la victoria final de la justicia divina. En el contexto etíope, las profecías de Enoc no solo inspiran a los creyentes a prepararse para la vida después de la muerte, sino que también recalcan la responsabilidad de llevar una vida justa y ética. Los textos recuerdan constantemente que la existencia terrenal es efímera y que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Este enfoque busca despertar un sentido de responsabilidad en las personas, promoviendo valores éticos y justicia como principios fundamentales. Los relatos de Enoc sobre seres celestiales interactuando con los humanos encuentran paralelismos en mitos de diversas culturas. Historias de figuras divinas que comparten secretos prohibidos o desafían leyes sagradas se reflejan en las tradiciones de muchos pueblos.
En la mitología griega, por ejemplo, la rebelión de los titanes contra los dioses del Olimpo o el castigo de Prometeo por entregar el fuego a los humanos son ejemplos de cómo el orgullo y la transgresión pueden desencadenar graves consecuencias. De manera similar, en las historias hindúes, los conflictos entre los devas, dioses, y los asuras, seres demoníacos, suelen involucrar la transmisión de conocimientos secretos o la violación de normas divinas. Estas similitudes culturales sugieren que los temas explorados en el libro de Enoc tocan aspectos universales de la experiencia humana, la lucha entre el bien y el mal, el orden cósmico y los riesgos del orgullo desmedido. Para la Iglesia Ortodoxa etíope, estos paralelismos refuerzan la universalidad del mensaje de Enoc, mostrando que las verdades divinas resuenan más allá de cualquier cultura o religión específica. Este libro también destaca el papel central que los ángeles, espíritus y otros seres sobrenaturales tienen en la comprensión de la creación y el propósito divino, reafirmando la importancia de estas figuras en su fe. En la espiritualidad etíope, los ángeles son vistos como agentes activos en la vida de los creyentes, actuando como guías, protectores e intermediarios entre Dios y la humanidad. Las narrativas del libro de Enoc, especialmente aquellas relacionadas con los vigilantes y los arcángeles, tienen una profunda relevancia en las prácticas religiosas etíopes. Según las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa etíope, los ángeles no solo protegen a las personas, sino que también son testigos de sus acciones, llevando un registro de sus obras que serán juzgadas en su debido momento. Esta creencia se alinea con las imágenes presentadas en Enoc, donde los ángeles no solo acompañan al profeta en su viaje por los reinos celestiales, sino que también supervisan las actividades humanas y ejecutan castigos divinos. La visión etíope de los ángeles como servidores de Dios que mantienen la justicia divina refuerza las enseñanzas éticas de Enoc, recordando a los creyentes que forman parte de un cosmos ordenado por el Creador. El libro de Enoc siempre ha fascinado a quienes buscan conocimientos ocultos o esotéricos. Sus descripciones de secretos celestiales, la estructura del universo y los misterios divinos han inspirado a místicos, estudiosos y buscadores durante siglos. Las referencias del libro al conocimiento astronómico, los movimientos celestiales y los mecanismos ocultos del cosmos sugieren que Enoc tuvo acceso a una sabiduría divina que trasciende la comprensión humana. Esta búsqueda de conocimiento oculto es parte de una fascinación universal con textos místicos. Desde el libro de Enoc hasta el Zohar de la Cábala judía y la tabla esmeralda de la alquimia, la humanidad siempre ha intentado desentrañar los misterios más profundos de la existencia. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa etíope enseña que aunque la búsqueda de sabiduría es importante, siempre debe realizarse con humildad y respeto por los límites establecidos por lo divino. La historia de Enoc es un recordatorio de que existen fronteras divinas que los humanos no deben cruzar, y que la verdadera sabiduría es, en última instancia, un don de Dios, no algo que se pueda adquirir a través del orgullo o la ambición. En la tradición ortodoxa etíope, el ascenso espiritual y la búsqueda del conocimiento divino son temas centrales. Las prácticas monásticas, la oración y el ascetismo se consideran caminos hacia una comprensión más profunda y una comunión más cercana con Dios. La historia del ascenso de Enoc a través de los cielos encaja perfectamente con esta tradición, simbolizando el viaje del alma hacia la proximidad divina y la iluminación. La idea del ascenso místico, donde el alma avanza a través de diferentes etapas de entendimiento y claridad espiritual,
también se encuentra en el misticismo sufí, el monacato cristiano y otras tradiciones espirituales. Los místicos etíopes suelen interpretar el viaje de Enoc como un modelo para sus propias prácticas espirituales, viendo en él a una figura que alcanzó una cercanía excepcional con Dios mediante la devoción, la humildad y la gracia divina. Para los cristianos etíopes, el concepto de ascenso místico no es solo una idea teórica, sino una parte práctica y esencial de sus vidas espirituales. Es una guía para alcanzar un entendimiento más profundo de la voluntad divina y un recordatorio de que la búsqueda de Dios es tanto un esfuerzo personal como una expresión de la relación eterna entre el Creador y la humanidad. La historia de Enoc recuerda a los creyentes que alcanzar una cercanía profunda con Dios es posible, sirviendo de inspiración para aquellos que buscan una conexión más significativa con lo divino. Su mensaje destaca la importancia de la justicia, advirtiendo sobre la corrupción que llevó a los vigilantes a su caída. La Iglesia Ortodoxa Etíope enseña que la justicia es un componente esencial de la rectitud y que el propósito supremo de la vida humana es vivir en armonía con las leyes divinas. Las enseñanzas de Enoc sobre la justicia y la integridad son consideradas pilares fundamentales de la vida espiritual, alentando a los fieles a defender la verdad, la compasión y la honestidad. Los principios ortodoxos etíopes a menudo recurren a las advertencias de Enoc para subrayar la importancia de resistir las tentaciones y mantener un compromiso firme con los valores éticos. La Iglesia enfatiza que las personas no solo son responsables de sus propias acciones, sino también de promover la justicia en sus comunidades. Para los cristianos etíopes, las profecías de Enoc son un llamado a vivir una vida de servicio, empatía y justicia en obediencia a la voluntad de Dios. El libro de Enoc también influyó en el pensamiento medieval, tanto en tradiciones cristianas como islámicas. En el misticismo cristiano, especialmente entre comunidades gnósticas y monásticas, el viaje de Enoc y su conocimiento de los misterios divinos se convirtieron en símbolos de sabiduría espiritual y la búsqueda de la verdad última. En el Islam, Enoc es conocido como Idris, un profeta y figura sabia que, según la tradición, fue llevado al cielo y recibió conocimientos especiales. La representación de Enoc como un profeta ascendido en el Islam se asemeja a su papel en el cristianismo etíope, donde se le ve como un hombre santo que alcanzó una cercanía divina a través de su rectitud y devoción. Este reconocimiento interreligioso de Enoc resalta cómo su historia aborda cuestiones universales sobre el conocimiento espiritual y la proximidad a lo divino. En los monasterios etíopes, el libro de Enoc sigue siendo un texto utilizado para la contemplación, la oración y la inspiración. La vida monástica en Etiopía se caracteriza por una disciplina espiritual rigurosa, que incluye ayuno, oración y estudio. El ascenso de Enoc a través de los cielos, su comunión con los ángeles y su profundo entendimiento de los misterios divinos son símbolos poderosos para los monjes que buscan una relación más cercana con Dios. Los monjes estudian las enseñanzas de Enoc como parte de su formación espiritual, aprendiendo sobre las virtudes de la humildad, la obediencia y la fe inquebrantable. La Iglesia Ortodoxa Etíope anima a los monjes y monjas a imitar la piedad y devoción de Enoc, recordándoles que el camino hacia el conocimiento divino se logra mediante la pureza de corazón y la disciplina espiritual. Las visiones de Enoc han inspirado representaciones artísticas, especialmente en la iconografía ortodoxa etíope, donde los ángeles, los reinos celestiales y las escenas de juicio se ilustran con colores vibrantes y diseños intrincados.
El arte religioso etíope a menudo muestra el ascenso de Enoc a través de los cielos, rodeado de ángeles, contemplando el trono o siendo testigo de la caída de los vigilantes. Estas imágenes visuales recuerdan los temas de las enseñanzas de Enoc, particularmente la importancia de la pureza espiritual y la justicia divina. La influencia de Enoc en el arte etíope refleja cuán profundamente su historia está arraigada en la cultura de Etiopía, inspirando a artistas, monjes y creyentes comunes a reflexionar sobre los misterios divinos. En la era moderna, el libro de Enoc ha despertado un interés creciente entre académicos, teólogos y buscadores espirituales fuera de Etiopía. Con el aumento del interés en textos esotéricos y la sabiduría ancestral, la historia de Enoc se ha convertido en un tema fascinante, especialmente en el contexto de la angelología, la cosmología y los orígenes de la humanidad. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa etíope es cautelosa respecto a cómo se interpreta el libro de Enoc, enfatizando que su propósito principal es el crecimiento espiritual y no una fuente para teorías especulativas. Para la Iglesia Ortodoxa etíope, el mensaje del libro de Enoc es, en última instancia, un llamado a la fe, la moralidad y la búsqueda de la verdad divina. La Iglesia anima a los lectores modernos a abordar este texto con humildad y reverencia, buscando comprender sus enseñanzas dentro del contexto más amplio de la ortodoxia etíope. En esta tradición, Enoc actúa como una guía que recuerda a los creyentes la importancia de la humildad, la rectitud y la devoción a las enseñanzas de Dios. Sus mensajes permanecen relevantes para quienes enfrentan cuestiones sobre el poder, la moralidad y la condición humana. El libro de Enoc perdura porque aborda preguntas atemporales sobre los orígenes de la humanidad, la naturaleza de los seres divinos y las leyes espirituales que gobiernan la existencia. Gracias a la Iglesia Ortodoxa etíope, este antiguo texto sigue siendo leído, estudiado y valorado como parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Su mensaje es un testimonio de la compleja y multifacética tradición del cristianismo temprano, así como de la visión espiritual de los antiguos escritores judíos. Al reflexionar sobre el libro de Enoc, nos desafía a pensar en los misterios del universo y el viaje final del alma. Tanto si eres creyente, escéptico o algo intermedio, el mensaje de Enoc resuena a través del tiempo, ofreciéndonos una perspectiva sobre lo desconocido. Y mientras haya buscadores de respuestas, el legado de Enoc continuará inspirando. ¿Qué harías si, al borde del sueño, te despertaras y encontraras dos seres de luz? Esto le sucedió a Enoc, quien, al inicio de un mes, estaba descansando en su cama cuando fue sorprendido por dos hombres enormes y majestuosos, con cabellos brillantes como el sol, ojos que emanaban luz y labios que parecían emitir fuego. Vestían ropas azules resplandecientes y alas más relucientes que el oro. ¿Quiénes eran estos visitantes y por qué se presentaron ante Enoc? Este encuentro extraordinario cambiaría su vida para siempre, revelando secretos inimaginables del cosmos. Al despertar y ver a estos dos seres magníficos frente a él, Enoc fue tomado por un miedo profundo. Los hombres llamaron su nombre, trayéndolo de vuelta a la realidad con una mezcla de miedo y admiración. Al reconocer la magnificencia de los seres ante él, Enoc se levantó rápidamente, a pesar de que su corazón latía aceleradamente y su mente estaba inundada de preguntas. Los seres celestiales, percibiendo su miedo, hablaron con él de manera calmada y reconfortante. «Ten valor, Enoc», dijeron ellos. «No temas, pues hemos sido enviados por el Dios eterno». Estas palabras, aunque consoladoras, no disiparon completamente el miedo de Enoc, pero trajeron un poco de paz a su mente perturbada. Con un tono de solemnidad, los ángeles continuaron: «Hoy ascenderás con nosotros al cielo». Antes de eso,
Debes informar a tus hijos y familiares sobre todo lo que deben hacer en tu ausencia. La tarea parecía monumental para Enoc, pero sabía que no podía desobedecer a los mensajeros divinos. Al salir de su casa, Enoc sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que necesitaba preparar a su familia para su ausencia. Con determinación, comenzó a cumplir las instrucciones de los ángeles, preparándose para el viaje celestial que le esperaba. Enoc describió a los ángeles como seres de belleza y poder incomparables. Sus ropas azules centelleaban y sus cantos resonaban de manera sobrenatural, creando una atmósfera de reverencia y misterio. Las alas doradas de los ángeles parecían irradiar una luz divina, mientras que sus manos blancas como la nieve transmitían una sensación de pureza y santidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Los cabellos de los ángeles brillando como el sol eran una visión impresionante. Sus ojos, fuentes de una luz brillante y penetrante, parecían ver a través del alma de Enoc, reconociendo todos sus pensamientos y sentimientos. Esta experiencia dejó a Enoc en un estado de temor reverente, sintiéndose pequeño ante tales seres majestuosos. Los ángeles, percibiendo el impacto de su presencia sobre Enoc, le hablaron con palabras de aliento y confort. Sus voces, aunque poderosas, estaban llenas de una calma celestial que ayudó a tranquilizar a Enoc. Explicaron que eran mensajeros enviados por el Dios eterno, trayendo una misión importante para él. La misión era clara. Enoc debía preparar a su familia para su ausencia y luego unirse a los ángeles en su ascensión al cielo. Debía confiar en los planes divinos y cumplir las instrucciones con fe y determinación. A pesar del miedo inicial, Enoc sintió un sentido de propósito creciendo dentro de él. Mientras Enoc se preparaba para partir, los ángeles continuaban irradiando una sensación de paz y seguridad. Sus presencias eran un recordatorio constante del poder y la majestad del divino, dándole a Enoc la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido que venía. La mensaje que los ángeles trajeron a Enoc era tanto una instrucción como una revelación. Explicaron que estaba destinado a ascender al cielo ese día y que debía dejar instrucciones claras para su familia sobre cómo proceder durante su ausencia. Esta revelación era tanto un llamado como una prueba de su fe y obediencia al Dios eterno. Los ángeles detallaron a Enoc que no debía preocuparse por su familia, pues Dios cuidaría de ellos en su ausencia. Sin embargo, necesitaba dejar orientaciones específicas para asegurar que su hogar permaneciera en orden y que sus hijos supieran qué hacer mientras él estuviera lejos. Enoc, a pesar del miedo y la incertidumbre, aceptó la misión con un corazón dispuesto. Sabía que la confianza que Dios depositaba en él era un honor y una responsabilidad inmensa. Determinado a cumplir su parte, comenzó a pensar en las palabras que diría a sus hijos y en las instrucciones que dejaría para su familia. Los ángeles, percibiendo la determinación de Enoc, continuaron alentándolo. Le recordaron la importancia de su misión y el impacto que tendría no solo en su familia, sino también en el cumplimiento de los planes divinos. Enoc sintió el peso de su responsabilidad, pero también la paz que venía con la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Antes de partir, Enoc hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y sabiduría para completar la tarea ante él. Los ángeles,
con sus presencias serenas y poderosas, esperaban pacientemente, listos para acompañarlo en la jornada celestial que estaba a punto de comenzar. Enoc, guiado por los ángeles, comenzó su viaje celestial. Lo condujeron al primer cielo, una región donde comenzaron a revelarse las maravillas celestiales. A medida que ascendían, Enoc podía sentir que la atmósfera cambiaba, volviéndose más pura y luminosa, como si estuviera atravesando un velo entre el mundo terrenal y una dimensión sagrada. Al llegar al primer cielo, Enoc fue recibido por una visión deslumbrante, un vasto mar, mayor que cualquier océano terrenal. Las aguas de este mar celestial eran cristalinas, reflejando la luz de una manera que Enoc nunca había visto antes. Quedó maravillado con la inmensidad y la serenidad de este lugar, percibiendo que estaba en un reino más allá de la comprensión humana. Los ángeles explicaron a Enoc que ese mar era una de las muchas maravillas del primer cielo, un lugar donde prevalecían la armonía y el orden divinos. También señalaron hacia el horizonte, donde Enoc pudo ver las primeras estructuras celestiales, que parecían flotar graciosamente en el espacio. Cada detalle de este nuevo mundo parecía irradiar una luz divina, llenando a Enoc de un sentido de reverencia y admiración. Mientras exploraba el primer cielo, Enoc notó la presencia de seres celestiales que se movían por el ambiente con gracia y propósito. Estos ángeles estaban comprometidos en diversas tareas, desde mantener la armonía celestial hasta servir al Dios eterno. Enoc se impresionó con la organización y la dedicación de estos seres, que parecían vivir en perfecta sintonía con las órdenes divinas. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que cada cielo tenía su propia función y propósito, y que él apenas estaba comenzando a explorar los misterios del cosmos. Con este nuevo entendimiento, Enoc se preparó para continuar su viaje, ansioso por descubrir qué más le esperaba en los cielos superiores. Mientras Enoc observaba el vasto mar celestial, los ángeles comenzaron a explicar la importancia de este lugar sagrado. Revelaron que el mar era una representación de la pureza y la infinitud de la creación divina, un símbolo de la perfección que existe en el reino celestial. Cada gota de este mar era una expresión de la sabiduría y el poder de Dios, reflejando su presencia en todo el universo. Más allá del mar, Enoc pudo ver ángeles guardianes posicionados en puntos estratégicos. Estos seres celestiales tenían la responsabilidad de proteger y preservar el orden del primer cielo. Con sus alas brillantes y semblantes serenos, emanaban una sensación de paz y seguridad. Enoc quedó fascinado al observar la dedicación y la serenidad de estos ángeles en sus funciones. Los guardianes explicaron a Enoc que no solo protegían el mar celestial, sino que también ayudaban a guiar a las almas que llegaban a este reino. Eran los primeros en recibir a los recién llegados, ofreciendo orientación y confort mientras estas almas se adaptaban a la nueva realidad celestial. Enoc sintió una profunda admiración por estos seres, que desempeñaban un papel crucial en el plan divino. Mientras continuaba explorando el primer cielo, Enoc también notó estructuras que parecían almacenes o casas del tesoro. Los ángeles explicaron que estos eran lugares donde se guardaban los tesoros celestiales, protegidos por los guardianes para ser usados de acuerdo con la voluntad divina. Enoc quedó maravillado con la organización y el cuidado con que cada detalle del cielo era mantenido. Al final de su visita al primer cielo, Enoc sintió una profunda conexión con el cosmos y una nueva comprensión de la grandiosidad del plan divino. Estaba ansioso por continuar su viaje y aprender más sobre los secretos de los cielos superiores. Los ángeles llevaron a Enoc a una parte del primer cielo donde encontró algo sorprendente, la casa de los tesoros de nieve. Este lugar
Era una vasta estructura que almacenaba una sustancia que Enoc nunca había visto antes. Una nieve pura y luminosa, diferente a cualquier nieve terrestre. Los ángeles explicaron que esta nieve celestial era uno de los muchos tesoros guardados en los cielos, cada uno con un propósito específico. Enoc observó con fascinación mientras los ángeles mostraban cómo se almacenaba y protegía la nieve. La nieve no era solo un fenómeno natural, sino una creación divina con propiedades especiales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Era utilizada para diversos propósitos en el cosmos, desde la purificación de almas hasta el mantenimiento del orden cósmico. Enoc se sintió honrado por tener la oportunidad de ver estos tesoros de cerca. Más allá de la nieve, Enoc también vio otras sustancias guardadas en la casa de los tesoros, como el aceite de oliva celestial y flores con una belleza y aroma incomparables. Cada uno de estos ítems tenía un significado y propósito especial, reflejando la diversidad y la riqueza de la creación divina. Enoc se dio cuenta de que el cielo no era solo un lugar de contemplación espiritual, sino también de actividad y mantenimiento constantes. Los ángeles explicaron que la nieve y otros tesoros eran utilizados en rituales celestiales y en la administración del universo. Enoc quedó impresionado con el nivel de detalle y cuidado con que todo se realizaba en los cielos. Se dio cuenta de que cada aspecto de la creación tenía un propósito y que los ángeles desempeñaban un papel vital en mantener el equilibrio y la armonía. Enoc salió de la casa de los tesoros con una nueva apreciación por la complejidad y belleza del cosmos. Estaba ansioso por continuar su viaje y descubrir más sobre los misterios de los cielos superiores. Enoc continuó su exploración por el primer cielo, maravillado con la variedad de cosas que vio. Cada nueva visión parecía más increíble que la anterior, y se dio cuenta de que este cielo era solo el comienzo de su viaje. El primer cielo estaba lleno de colores y luces deslumbrantes, con un paisaje que parecía fluir y cambiar constantemente, reflejando la creatividad infinita de Dios. Los ángeles mostraron a Enoc un jardín celestial, donde crecían flores y árboles de belleza indescriptible. Cada planta tenía una fragancia única y exhalaba una aura de serenidad. Enoc quedó encantado al ver árboles frutales cuyos frutos brillaban como joyas y al sentir el aire puro y revitalizante que llenaba sus pulmones. Este jardín era un lugar de paz y contemplación, un refugio para las almas que llegaban al cielo. Enoc también vio ríos de aguas cristalinas que fluían suavemente por el cielo. Estos ríos no eran como los de la tierra. Sus aguas eran puras y centelleantes, reflejando las estrellas y el brillo de las estructuras celestiales. Los ángeles explicaron que estos ríos eran fuentes de vida y renovación, utilizados para purificar y revitalizar las almas que pasaban por sus aguas. Enoc sintió una sensación de renovación solo de estar cerca de ellos. Además, Enoc notó que había música constante en el aire, una melodía suave y celestial
que parecía emanar de todas direcciones. Esta música era cantada por ángeles, y cada nota parecía vibrar con la energía del cosmos. Enoc quedó profundamente conmovido por esta música, sintiendo que tocaba su alma de una manera que nunca había experimentado antes. La visita al primer cielo dejó a Enoc con una sensación de paz y admiración. Se dio cuenta de que los cielos eran mucho más complejos y bellos de lo que jamás podría haber imaginado. Enoc estaba ansioso por ver qué revelarían los próximos cielos y qué aprendería sobre los misterios del universo. Guiado por los ángeles, Enoc fue llevado al segundo cielo, donde una nueva serie de maravillas y misterios lo esperaban. Al llegar, notó de inmediato un cambio en la atmósfera. El segundo cielo era más sombrío, con una sensación de gravedad y seriedad que contrastaba con la luminosidad y serenidad del primer cielo. Enoc sintió una ola de curiosidad mezclada con un ligero malestar, pues sabía que estaba a punto de descubrir algo profundo. Los ángeles explicaron que el segundo cielo era un lugar donde muchas almas y seres estaban en espera, aguardando juicio o realizando tareas específicas. Enoc vio grupos de ángeles, conocidos como observadores, que estaban ocupados monitoreando y registrando eventos que ocurrían en el universo. Estos ángeles tenían una presencia solemne y una apariencia imponente, reflejando la seriedad de sus responsabilidades. Una de las escenas más impresionantes que Enoc presenció fue la visión de prisioneros celestiales. Estos prisioneros eran ángeles que habían desobedecido las órdenes divinas y ahora estaban encarcelados, aguardando el juicio final. Enoc vio que estos prisioneros estaban en gran sufrimiento, su luz original oscurecida por la oscuridad. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que estos prisioneros se habían rebelado contra Dios y ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Enoc sintió una profunda tristeza al ver el sufrimiento de estas almas caídas. Comprendió que el segundo cielo era un lugar de aprendizaje y reflexión, donde las consecuencias de las elecciones eran claramente demostradas. Esta experiencia hizo que Enoc pensara en la importancia de la obediencia y la fidelidad a las leyes divinas. A pesar de la gravedad de lo que vio, Enoc también notó que había esperanza y redención, incluso para las almas en el segundo cielo. Los ángeles explicaron que a través del arrepentimiento y la misericordia divina, algunas de estas almas podrían encontrar un camino de vuelta a la luz. Esta perspectiva de redención trajo un sentido de esperanza y propósito al corazón de Enoc, reforzando su determinación de continuar su viaje y compartir lo que había aprendido. En el segundo cielo, Enoc encontró una visión perturbadora: prisioneros celestiales que habían sido encarcelados por sus transgresiones. Estos prisioneros eran ángeles que, en algún momento, habían desobedecido las órdenes divinas y se habían alejado de la luz de Dios. Ahora estaban encerrados, esperando un juicio final que decidiría su destino eterno. Enoc observó que estos prisioneros estaban rodeados por una oscuridad profunda, una oscuridad que parecía reflejar la gravedad de sus acciones. Eran mantenidos en un estado de tristeza y arrepentimiento constante, incapaces de escapar del dolor de sus propias elecciones. La visión de estos seres, una vez luminosos, ahora en una situación tan desoladora, llenó a Enoc de tristeza y compasión. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que estos prisioneros eran aquellos que se habían rebelado contra Dios y seguido sus propios caminos. Entre ellos estaban los Gregori, un grupo de ángeles que se había rebelado bajo el liderazgo de Satanael. Esta rebelión resultó en gran sufrimiento, no solo para los ángeles caídos, sino también para los seres humanos que fueron afectados por sus acciones.
Enoc aprendió que, a pesar de la oscuridad y el sufrimiento, había una esperanza de redención para algunos de estos prisioneros. A través del arrepentimiento genuino y la misericordia divina, algunos podrían eventualmente encontrar el camino de regreso a la luz. Esta esperanza era un consuelo, mostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la posibilidad de redención y perdón siempre existía. Esta revelación tuvo un impacto profundo en Enoc, quien se sintió compelido a compartir este mensaje de esperanza y redención con los demás. Se dio cuenta de que su viaje no era solo una oportunidad para presenciar las maravillas del cielo, sino también para entender las complejidades de la justicia y la misericordia divinas. Mientras exploraba el segundo cielo, Enoc recibió una lección sobre la historia de los ángeles que se habían rebelado contra Dios. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que esta rebelión fue liderada por Satanael, también conocido como Satanás. Este ángel, una vez glorioso, se había rebelado contra el orden divino, llevándose consigo una legión de ángeles. Los Gregory, un grupo de ángeles rebeldes, fueron mencionados específicamente. Descendieron a la tierra, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Esta transgresión resultó en su unión con los humanos, lo que generó una descendencia conocida como los Nefilim o gigantes. Esta descendencia trajo caos y corrupción a la tierra, alejando aún más a los ángeles rebeldes de la gracia divina. Enoc escuchó atentamente mientras los ángeles describían las consecuencias de la rebelión. Los Gregory fueron encarcelados en el segundo cielo, donde esperaban el juicio final. Su castigo era un severo recordatorio de las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. Enoc sintió una mezcla de tristeza y compasión por estos seres que se habían alejado de la luz y ahora estaban encerrados en su propia oscuridad. Los ángeles también hablaron sobre Satanael, que había sido confinado en un nivel aún más profundo, donde su influencia estaba limitada. La rebelión había creado una división en el cosmos, separando a aquellos que permanecían fieles a Dios de aquellos que habían elegido seguir su propio camino. Esta división era un tema constante en el viaje de Enoc, quien ahora comprendía más profundamente la lucha entre el bien y el mal. Enoc reflexionó sobre el impacto de la rebelión de los ángeles no solo en los cielos, sino también en la tierra. Se dio cuenta de que la historia de estos ángeles era una lección sobre las consecuencias de desafiar el orden divino y la importancia de permanecer fiel a las enseñanzas de Dios. Con este conocimiento, Enoc estaba más decidido que nunca a completar su misión y compartir lo que había aprendido. Después de la experiencia en el segundo cielo, los ángeles llevaron a Enoc al tercer cielo. Este cielo era radicalmente diferente de los anteriores. Estaba lleno de luz y colores vibrantes, y la atmósfera estaba impregnada de una sensación de paz y armonía. Enoc sintió inmediatamente una profunda sensación de serenidad y alegría al entrar en este nuevo reino celestial. Los ángeles mostraron a Enoc un jardín magnífico donde crecían árboles de todo tipo, cargados de frutas de sabor incomparable. Este jardín era el lugar de descanso del Señor cuando se retiraba al paraíso, un lugar sagrado e intocado por la corrupción. En el centro del jardín, Enoc vio el árbol de la vida, un árbol que emanaba una sabiduría inescrutable y un aroma indescriptible. El árbol de la vida era la joya del jardín, adornado con frutos que Enoc sabía que eran más valiosos que cualquier cosa en la tierra. Los ángeles explicaron que el árbol de la vida era una fuente de conocimiento e inmortalidad, un símbolo de la gracia y el amor de Dios. Solo aquellos que eran dignos podían acercarse a él y beneficiarse de sus dones.
Enoc también observó la presencia de manantiales de donde brotaban aguas puras como leche y miel. Estos manantiales eran alimentados por ríos que se dividían y fluían a través del jardín, trayendo vida y fertilidad a todo. Los ángeles explicaron que estas aguas eran simbólicas de la pureza y la bendición divina, una fuente constante de renovación y curación para aquellos que habitaban el paraíso. Al explorar el tercer cielo, Enoc se llenó de una sensación de reverencia y gratitud. Sintió que estaba más cerca de Dios de lo que jamás había estado, y cada visión y sonido de este lugar sagrado servía para fortalecer su fe y comprensión de lo divino. Sabía que lo que había visto y aprendido debía ser compartido con otros, para que pudieran entender la magnitud del amor y la misericordia de Dios. Enoc estaba fascinado por la belleza y majestuosidad del paraíso, especialmente por el árbol de la vida, que era el centro de todo. Este árbol era de una belleza incomparable, con hojas que brillaban como esmeraldas y frutos que exhalaban un aroma dulce y celestial. Los ángeles explicaron que el árbol de la vida era una representación física de la sabiduría y la eternidad, un símbolo del don de la vida eterna ofrecido por Dios. El árbol no era solo una fuente de frutos físicos, sino también de conocimiento espiritual. Sus frutos contenían la esencia de la sabiduría divina, y aquellos que tenían permiso para comer de ellos eran bendecidos con una comprensión profunda de las leyes del cosmos y la naturaleza de Dios. Enoc quedó maravillado al darse cuenta de cuán poco sabía sobre la verdadera extensión del conocimiento divino y sintió un profundo deseo de aprender más. Además del árbol de la vida, el paraíso estaba lleno de otras maravillas. Había flores de todos los colores imaginables, cada una más bella que la anterior, exhalando fragancias que parecían limpiar y renovar el alma. Los ríos de leche y miel que fluían por el jardín eran un recordatorio constante de la abundancia y generosidad de Dios. Enoc se sintió renovado y fortalecido solo por estar en este lugar sagrado. Los ángeles explicaron que el paraíso era un lugar de descanso y renovación para las almas justas, un lugar donde podían prepararse para lo que estaba por venir. Enoc quedó impresionado por el nivel de paz y armonía que permeaba el lugar, una paz que parecía envolver todo y a todos. Comprendió que el paraíso era un reflejo de la perfección divina, un lugar donde todo estaba en equilibrio y nada faltaba. Al despedirse del paraíso, Enoc sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de ver y experimentar este lugar sagrado. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que lo que había aprendido en el paraíso lo ayudaría a entender mejor el universo y su lugar en él. Con un corazón lleno de esperanza y fe, se preparó para seguir hacia el próximo nivel de los cielos. Mientras Enoc caminaba por el paraíso, observó con fascinación los ríos que fluían por las tierras fértiles y abundantes. Estos ríos no eran comunes. Sus aguas eran de una pureza inigualable, fluyendo como leche y miel, y eran una fuente de vida y nutrición para todo a su alrededor. Los ángeles explicaron que estos ríos eran fundamentales para el equilibrio del paraíso, proporcionando sustento y renovación continuos. Los ríos se dividían en 4 partes principales, cada una con un propósito distinto. La primera corriente de agua era de leche, simbolizando la pureza y la nutrición espiritual. Esta agua estaba destinada a la renovación de las almas y al fortalecimiento de los justos. La segunda corriente era de miel, representando la dulzura y la abundancia de las bendiciones divinas. Esta agua proporcionaba alegría y confort a las almas que descansaban en el paraíso. La tercera corriente era de aceite,
que representaba la unción y la consagración. Esta agua tenía propiedades curativas y se usaba para purificar y preparar las almas para el servicio divino. La cuarta corriente era de vino, simbolizando la celebración y la comunión con lo divino. Esta agua se usaba en rituales de agradecimiento y alabanza a Dios, celebrando la vida eterna y la bondad del Creador. Enoc quedó maravillado con la perfección y el orden con que estos ríos fluían y se encontraban, creando un ciclo de vida y renovación continuo. Comprendió que el paraíso era un lugar de equilibrio perfecto, donde cada elemento tenía un propósito y contribuía al bienestar de todos los seres presentes. Los ríos eran un recordatorio constante de la presencia y el cuidado de Dios, siempre fluyendo, siempre renovando. Al final de su visita a los ríos del paraíso, Enoc se sintió profundamente tocado por la belleza y armonía de este lugar sagrado. Sabía que las lecciones que había aprendido allí serían fundamentales para su comprensión del universo y del plan divino. Con una sensación de reverencia y gratitud, Enoc se preparó para continuar su viaje por los cielos, ansioso por descubrir más sobre los misterios que aún lo esperaban. Al llegar al jardín del Edén, en el tercer cielo, Enoc fue recibido por una visión asombrosa, una vasta extensión de naturaleza prístina y luminosa. Este jardín era diferente de cualquier cosa que Enoc había visto en la tierra, lleno de colores vibrantes y una atmósfera de serenidad absoluta. Los ángeles le explicaron que este lugar era un reflejo de la pureza y la belleza de la creación divina, un lugar reservado para el descanso y la contemplación de las almas justas. En el centro del jardín, Enoc observó a 300 ángeles brillantes que actuaban como guardianes del Edén. Estos ángeles eran seres de luz pura, con rostros resplandecientes y alas doradas que brillaban con una intensidad casi cegadora. Su misión era proteger el jardín y sus habitantes, asegurando que la paz y la armonía reinaran en este paraíso celestial. Los ángeles guardianes también tenían el deber de cuidar de la árbore vida y otras plantas sagradas que creían en el jardín. Esta tarea era de gran importancia, ya que las plantas no solo eran fuentes de alimento, sino también símbolos de la sabiduría y la eternidad. Los frutos de estos árboles tenían propiedades especiales, capaces de proporcionar conocimiento y curación a quienes los consumían. Enoc quedó impresionado por la dedicación y la devoción de los ángeles guardianes. Observó cómo patrullaban el jardín con una calma y gracia que reflejaban su compromiso con su misión divina. Los ángeles explicaron que su trabajo no solo consistía en proteger el jardín de amenazas externas, sino también en mantener el equilibrio y la pureza del lugar, asegurando que continuara siendo un refugio de paz. Mientras recorría el jardín del Edén, Enoc se sintió profundamente agradecido por la oportunidad de presenciar tanta belleza y armonía. Comprendió que este lugar era una manifestación del amor y la generosidad de Dios, un recordatorio de la bondad y la perfección de la creación divina. Con una nueva apreciación por el trabajo de los ángeles guardianes, Enoc se preparó para continuar su viaje hacia los cielos superiores. Enoc fue conducido al cuarto cielo, donde fue recibido por una vista impresionante de luces celestiales y movimientos coordinados. Este cielo era el hogar de las luces del sol y la luna, así como de las estrellas y otros cuerpos celestes. Enoc quedó asombrado por la precisión y la belleza de los movimientos de estos cuerpos celestiales, que parecían estar en perfecta sincronía, guiados por una mano invisible y sabia. Los ángeles explicaron que en el cuarto cielo residían las fuerzas que gobernaban los ciclos naturales del universo,
Aquí, los ángeles responsables de los movimientos del sol, la luna y las estrellas trabajaban incansablemente para asegurar que todo siguiera su curso ordenado. Estos ángeles, conocidos como ángeles de las estaciones, regulaban las estaciones del año, las fases lunares y otros fenómenos celestiales, garantizando que el cosmos funcionara de manera armoniosa. Enoc observó que el Sol era acompañado por 4 grandes estrellas y que a cada lado de estas había 1000 estrellas menores. Estas estrellas actuaban como asistentes del Sol, ayudando a mantener su curso y asegurar que su luz llegara a todos los rincones del universo. Durante el día, el Sol era acompañado por 5.000 millones de ángeles, mientras que durante la noche, 1000 ángeles lo atendían, asegurando su resplandor continuo. La luna, aunque menos brillante que el Sol, también tenía un papel crucial en el cuarto cielo. Enoc observó cómo su luz cambiaba a lo largo del tiempo, reflejando la luz del Sol en ciclos que influían en la vida en la Tierra. Los ángeles explicaron que estos ciclos eran esenciales para la regulación de la vida en el planeta, afectando las mareas, el crecimiento de las plantas y otros aspectos vitales de la naturaleza. Con una nueva comprensión de la magnitud y la complejidad del universo, Enoc se sintió profundamente conmovido. Comprendió que cada detalle del cosmos estaba cuidadosamente planeado y mantenido, y que los ángeles desempeñaban un papel crucial en este sistema. Con un sentido renovado de asombro y humildad, Enoc se preparó para continuar su ascenso, ansioso por aprender más sobre los misterios de los cielos. En el cuarto cielo, Enoc recibió una lección detallada sobre los roles del Sol, la Luna y las estrellas en el cosmos. Los ángeles le explicaron que estos cuerpos celestiales no solo eran fuentes de luz y calor, sino también símbolos del poder y la gloria de Dios. Cada uno de ellos tenía una función específica, trabajando en armonía para mantener el equilibrio y la estabilidad del universo. El Sol, el cuerpo celestial más brillante y poderoso, era descrito como una fuente de vida y energía. Los ángeles mostraron a Enoc cómo el Sol recorría su camino diario a través del cielo, su luz bañando la tierra y proporcionando el calor necesario para sustentar la vida. Enoc quedó fascinado al ver cómo el Sol, acompañado por miles de ángeles, seguía su curso sin descanso, asegurando la continuidad del día y la noche. La luna, aunque más pequeña y menos luminosa que el Sol, también tenía un papel crucial. Los ángeles explicaron que la luna reflejaba la luz del Sol y regulaba las mareas y otros ciclos naturales en la Tierra. Enoc observó cómo la luz de la luna cambiaba a lo largo del mes, pasando por diferentes fases que influían en la vida en el planeta. Esta regulación era vital para el equilibrio natural, afectando desde las mareas hasta los ritmos de los seres vivos. Las estrellas, aunque aparentemente pequeñas y lejanas, eran en realidad luces poderosas que adornaban el cielo nocturno. Los ángeles explicaron que las estrellas no solo servían como guía para los viajeros, sino que también tenían un papel en la meditación y la contemplación espiritual. Enoc observó cómo las estrellas se movían en patrones precisos, guiadas por los ángeles que las vigilaban. Cada estrella tenía su lugar y función, contribuyendo a la belleza y la armonía del cosmos. Enoc se maravilló al darse cuenta de la complejidad y la precisión del universo. Comprendió que cada cuerpo celeste, grande o pequeño, tenía un propósito y una función en el gran diseño de Dios. Esta revelación reforzó su fe y su comprensión de la magnificencia del Creador, llenándolo de un profundo sentido de reverencia y admiración. Enoc fue guiado al quinto cielo, donde se encontró con un grupo de ángeles conocidos como los Gregorii. Estos ángeles eran imponentes, con una apariencia que superaba en tamaño y majestuosidad a cualquier ser humano. Enoc,
quedó sorprendido al ver que estos ángeles, aunque hermosos y poderosos, permanecían en un estado de silencio y melancolía. Los ángeles que lo acompañaban le explicaron la razón de su condición. Los Gregory eran antiguos guardianes celestiales que habían caído en desgracia debido a su rebelión contra Dios. Liderados por Satanael, estos ángeles habían descendido a la tierra y se habían involucrado con los humanos, desobedeciendo las órdenes divinas. Su transgresión había tenido consecuencias catastróficas, llevando al surgimiento de los Nefilim, una raza de gigantes que trajo caos y corrupción a la tierra. Enoc sintió una profunda tristeza al ver a estos ángeles caídos. Aunque eran seres de gran poder y belleza, ahora estaban atrapados en un estado de sufrimiento y arrepentimiento eterno. Los Gregory se mantenían en silencio, sus rostros marcados por la tristeza y la melancolía, reflejando la gravedad de sus acciones y la pérdida de su lugar en el reino celestial. Los ángeles explicaron que los Gregory habían sido confinados en el quinto cielo como castigo por su rebelión. Aquí esperaban el juicio final, que determinaría su destino eterno. Enoc comprendió que su castigo era un recordatorio severo de las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios y actuar en contra de las leyes divinas. Este encuentro dejó una impresión profunda en Enoc, reforzando su comprensión de la importancia de la obediencia y la fidelidad a los principios divinos. Con un corazón pesado, Enoc dejó el quinto cielo, llevando consigo una lección valiosa sobre el poder de las decisiones y las consecuencias de la desobediencia. Sabía que esta experiencia le serviría de recordatorio constante de la importancia de seguir el camino correcto y mantenerse fiel a los principios de justicia y rectitud. La historia de los Gregory, también conocidos como los vigilantes, fue una revelación profunda para Enoc. Estos ángeles habían sido asignados originalmente como guardianes de la humanidad, con el propósito de guiar y proteger a los seres humanos. Sin embargo, su curiosidad y deseo de experimentar la vida en la tierra los llevó a desobedecer las órdenes divinas y descender al mundo humano. Una vez allí, se dejaron llevar por la belleza de las hijas de los hombres y se unieron a ellas, engendrando a los Nefilim. Esta unión prohibida resultó en una mezcla de culturas y conocimientos que no estaban destinados a los humanos en ese momento. Los Gregory enseñaron a los humanos diversos conocimientos, como el uso de plantas para medicina y veneno, el manejo de metales y la forja de armas, así como la astrología y otras artes. Estos conocimientos, aunque valiosos, también trajeron consigo una gran responsabilidad y poder que a menudo se utilizaba de manera destructiva. Los Nefilim, descendientes de los Gregory y los humanos, eran gigantes de gran fuerza y tamaño, pero también de gran arrogancia y violencia. Su presencia en la tierra trajo caos y destrucción, alejando a la humanidad de los caminos de Dios. Este período de tiempo fue marcado por una gran maldad y corrupción, y los Gregory fueron considerados responsables de esta degeneración. Enoc aprendió que la rebelión de los Gregory no solo fue una traición a Dios, sino también una distorsión del propósito original de estos ángeles. Fueron castigados severamente por su desobediencia, siendo confinados en el quinto cielo, donde esperaban el juicio final. Este castigo era un recordatorio de que incluso los seres más poderosos estaban sujetos a las leyes divinas y que la justicia de Dios era imparcial y absoluta. El encuentro de Enoc con los Gregory y la historia de su caída fue una lección sobre la importancia de la obediencia y la humildad.
Entendió que el conocimiento y el poder debían ser manejados con responsabilidad y reverencia, y que desviarse del camino correcto podía llevar a consecuencias devastadoras. Con esta nueva comprensión, Enoc continuó su viaje, decidido a aprender y compartir las verdades que había descubierto. En el sexto cielo, Enoc fue recibido por una escena de esplendor celestial. Este cielo estaba habitado por 7 grupos de ángeles, cada uno con un propósito y una misión específica. Estos ángeles eran seres de una belleza indescriptible, con rostros resplandecientes que superaban la luz del sol. Enoc quedó impresionado por la uniformidad de sus apariencias, todos irradiando una luz pura y gloriosa. Los ángeles en el sexto cielo estaban encargados de las tareas más sagradas y delicadas del cosmos. Entre ellos había ángeles responsables de las estrellas, encargados de mantener su curso y velar por su correcta alineación. Otros supervisaban los ciclos de la luna y el sol, asegurando que sus movimientos fueran precisos y armoniosos. También había ángeles encargados de las estaciones y los ciclos naturales, garantizando que la naturaleza siguiera su curso divinamente ordenado. Enoc observó con asombro cómo estos ángeles realizaban sus tareas con una precisión y devoción que reflejaban su profundo compromiso con la voluntad de Dios. Cantaban canciones celestiales, alabando al Creador y expresando su gratitud por el privilegio de servir en el reino celestial. Sus cantos eran melodías de una belleza indescriptible, llenando el aire con una sensación de paz y santidad. Entre estos ángeles también había aquellos encargados de registrar todas las almas y sus acciones en la tierra. Estos ángeles eran los escribas celestiales, quienes mantenían un registro meticuloso de las vidas humanas, documentando tanto los actos de bondad como los de maldad. Enoc comprendió la importancia de este trabajo, ya que estos registros serían utilizados en el juicio final, donde cada alma sería juzgada según sus acciones. El sexto cielo era un lugar de profunda reverencia y solemnidad. Enoc sintió una gran responsabilidad al ser testigo de este nivel de organización y dedicación. Aprendió que el universo era mantenido por una red intrincada de ángeles, cada uno desempeñando un papel vital en el plan divino. Con una nueva apreciación por el orden y la justicia divinos, Enoc se preparó para continuar su ascenso. Los 7 grupos de ángeles en el sexto cielo, conocidos como bandas, tenían responsabilidades muy específicas y críticas para el funcionamiento del cosmos. Cada banda estaba compuesta por ángeles especializados en diferentes aspectos de la creación y la administración celestial. Enoc observó con fascinación cómo cada grupo trabajaba con una precisión y dedicación impecables. La primera banda era responsable del curso de las estrellas. Estos ángeles monitorizaban y ajustaban los movimientos estelares, asegurando que las constelaciones permanecieran en sus posiciones correctas. Enoc aprendió que estos movimientos no eran aleatorios, sino cuidadosamente orquestados para mantener el equilibrio y la armonía en el universo. Cada estrella tenía un propósito y un destino, y los ángeles se aseguraban de que se cumplieran. La segunda banda se encargaba de la luna y sus fases. Los ángeles aquí trabajaban para mantener el ciclo lunar regular, que influía en mareas, ciclos biológicos y otras fuerzas naturales en la Tierra. Enoc comprendió que la luna no solo era un reflejo de la luz solar, sino también una herramienta vital para la regulación de muchos aspectos de la vida en la Tierra. La tercera banda administraba el sol y su recorrido diario. Estos ángeles eran los responsables de la cantidad de luz y calor que llegaba a la Tierra, ajustando su intensidad según las estaciones y otras necesidades naturales. Enoc
quedó asombrado al ver cómo estos ángeles manejaban con gran habilidad la energía del sol, asegurando que su luz fuera siempre beneficiosa para la vida en la tierra. La cuarta banda se ocupaba de las estaciones del año. Estos ángeles trabajaban para asegurar que el ciclo de las estaciones siguiera su curso natural, permitiendo así el crecimiento de las plantas, la migración de los animales y otros procesos vitales. Enoc vio cómo estos ángeles influían en los patrones climáticos y la distribución de la lluvia y el sol. Los ángeles de las tres últimas bandas se dedicaban a la instrucción y el canto de alabanzas. Estos ángeles enseñaban a otros seres celestiales y humanos sobre los misterios del universo y las leyes divinas. Además, cantaban incesantemente himnos de alabanza, elevando la gloria de Dios y llenando el cielo con una música que resonaba en toda la creación. Enoc se sintió profundamente conmovido por esta devoción constante y comprendió que el propósito último de estos ángeles era glorificar a Dios y servir como ejemplo para todas las criaturas. El séptimo cielo, el más alto de todos los cielos que Enoc había visitado hasta ahora, era un lugar de indescriptible gloria y majestad. Este cielo estaba reservado para las almas más puras y los ángeles de mayor rango, aquellos que estaban más cerca de la presencia divina. Al llegar, Enoc fue recibido por una luz brillante y radiante que superaba con creces todo lo que había experimentado antes. Los ángeles en el séptimo cielo eran de una belleza y poder incomparables, con rostros que irradiaban una luz pura y serena. Aquí, Enoc vio a los serafines y querubines, ángeles de altísimo rango que servían directamente al trono de Dios. Estos ángeles estaban organizados en 9 coros, cada uno con una función específica en la administración del cosmos y la adoración divina. Los serafines, conocidos por su ardor y devoción, cantaban himnos de alabanza y adoración, glorificando a Dios día y noche sin cesar. Enoc quedó asombrado por la intensidad de su adoración, una muestra de amor y devoción pura hacia el Creador. Estos ángeles también tenían la responsabilidad de purificar a las almas que se acercaban a la presencia divina, asegurando que estuvieran libres de toda mancha de pecado. Los querubines, por otro lado, eran guardianes del conocimiento y la sabiduría divina. Custodiaban los secretos del universo y estaban encargados de transmitir estas verdades a las almas que eran dignas de recibirlas. Enoc sintió una profunda reverencia al estar en presencia de estos seres, comprendiendo que eran los custodios de los mayores misterios del cosmos. Además de los serafines y querubines, Enoc también vio a los tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, cada uno cumpliendo su función en la jerarquía celestial. Estos coros trabajaban en perfecta armonía, cada uno contribuyendo a la administración del universo y a la glorificación de Dios. La estructura del séptimo cielo reflejaba el orden y la justicia divinos, un sistema en el que cada ser tenía un propósito y una misión sagrada. Enoc sintió una profunda paz y gozo al presenciar la majestad del séptimo cielo. Comprendió que este era un lugar de santidad absoluta, donde la voluntad de Dios se cumplía en toda su perfección. Con un corazón lleno de gratitud y admiración, se preparó para el encuentro más significativo de su viaje, la presencia del Señor mismo. El viaje de Enoc lo llevó más allá del séptimo cielo, hacia el octavo y noveno cielos, lugares de misterio y majestad aún mayores. En el octavo cielo, conocido como Mazalot, Enoc fue testigo de las 12 constelaciones del firmamento, cada una representando un aspecto del destino y la influencia divina en el universo. Este cielo era un reflejo de la sabiduría y el orden cósmico, donde los ángeles observaban y guiaban los movimientos de los cuerpos celestes
para asegurar que se cumpliera el plan divino. Los ángeles explicaron a Enoc que el octavo cielo era el lugar donde se determinaban las estaciones de la lluvia y el clima, influenciando directamente la vida en la tierra. Las constelaciones servían como un mapa estelar, guiando a los ángeles en sus tareas y asegurando que el cosmos permaneciera en equilibrio. Enoc quedó fascinado por la complejidad y la precisión de este sistema, comprendiendo que cada estrella y cada movimiento tenía un propósito específico en el gran esquema del universo. En el noveno cielo, llamado Kuchabim, Enoc encontró las casas celestiales de las 12 constelaciones, que eran los puntos de origen de las fuerzas cósmicas que influían en el mundo. Este cielo era aún más misterioso y sagrado, un lugar donde los secretos más profundos del universo eran guardados y protegidos. Enoc sintió una profunda reverencia al estar en este lugar, consciente de que estaba en presencia de los aspectos más altos de la creación divina. Los ángeles del noveno cielo eran guardianes del conocimiento y las fuerzas cósmicas. Estos seres poderosos mantenían el equilibrio entre los elementos y las fuerzas del universo, asegurando que la creación siguiera su curso divino. Enoc aprendió que estos ángeles también influían en los acontecimientos de la tierra, guiando a las almas y protegiendo a los justos. Cada movimiento en el noveno cielo tenía repercusiones en el resto del cosmos, reflejando la interconexión de todas las cosas. El octavo y noveno cielos dejaron una impresión profunda en Enoc. Vio cómo cada nivel del cielo estaba interconectado y cómo cada parte del universo jugaba un papel en el plan divino. Esta comprensión le dio una nueva perspectiva sobre la magnitud y la complejidad de la creación, y una apreciación aún mayor por la sabiduría y el poder de Dios. Con un corazón lleno de admiración, Enoc se preparó para su encuentro final y más trascendental, la visión del Señor en el décimo cielo. El décimo cielo, conocido en lengua hebrea como Arabat, era el destino final del viaje de Enoc y el más sagrado de todos. Aquí, Enoc fue recibido por una luz intensa y deslumbrante, una presencia que eclipsaba todo lo que había visto antes. Los ángeles que lo acompañaban le explicaron que estaba a punto de presenciar la gloria de Dios en su forma más pura y majestuosa. Al acercarse, Enoc vio el trono del Señor, una estructura de una belleza y majestuosidad incomparables. El trono estaba rodeado por tropas celestiales de querubines, serafines y otros ángeles de alto rango, todos en adoración constante. Estos seres resplandecían con una luz intensa, reflejando la gloria del Señor y cantando himnos de alabanza. La música que emanaba de este coro celestial era de una belleza indescriptible, llenando el aire con una sensación de paz y santidad. El trono en sí era una visión de esplendor, hecho de una sustancia que parecía resplandecer con una luz interna. Sobre él se sentaba el Señor, cuya presencia era tan poderosa que Enoc apenas podía soportar mirar. Los ángeles le dijeron a Enoc que ningún ser creado podía ver la cara del Señor y vivir, tal era su santidad y gloria. Sin embargo, en su misericordia, el Señor permitió que Enoc viera una manifestación de su presencia, una visión que cambiaría para siempre la vida de Enoc. La cara del Señor, aunque velada, era una visión de luz pura y santidad absoluta. Enoc sintió una mezcla de temor y asombro, consciente de que estaba en la presencia del Creador del universo. Los ángeles que rodeaban el trono también resplandecían con una luz intensa, reflejando la gloria del Señor. Enoc se sintió abrumado por la experiencia, su corazón lleno de una mezcla de reverencia, amor y admiración. En este encuentro, Enoc recibió la instrucción de permanecer ante la presencia del Señor para siempre. Dios le dijo que había sido elegido para ser un testigo de la verdad y la justicia divina.
y que su misión era compartir lo que había visto y aprendido con la humanidad. Enoc fue ungido con ropas de gloria, transformándose en un ser resplandeciente, reflejando la luz y la santidad del Señor. Este encuentro dejó a Enoc profundamente transformado, lleno de una nueva comprensión de la grandeza y la misericordia de Dios. Con una nueva misión y propósito, Enoc se preparó para regresar a la tierra, sabiendo que su vida y su visión servirían como un testimonio eterno de la verdad y la justicia de Dios. Enoc, habiendo sido llevado al 10º cielo, se encontró ante la presencia del Señor, una experiencia que cambió su vida para siempre. El trono del Señor era una visión de poder y majestad, hecho de una sustancia que brillaba con una luz intensa, emitiendo rayos de gloria que iluminaban todo el cielo. Este trono era el centro del universo, el lugar desde donde Dios gobernaba todas las cosas con justicia y sabiduría. Alrededor del trono, Enoc vio una multitud de seres celestiales, querubines, serafines y otros ángeles de alto rango, todos en adoración constante. Estos ángeles cantaban himnos de alabanza, sus voces resonando con una armonía celestial que llenaba el aire con una sensación de paz y santidad. La música era indescriptible, una sinfonía de luz y sonido que elevaba el espíritu de Enoc y lo llenaba de asombro. La visión del Señor era tan poderosa que Enoc apenas podía sostenerla. La cara del Señor, aunque velada por una luz intensa, era una manifestación de pureza y santidad absolutas. Los ángeles explicaron a Enoc que la verdadera esencia de Dios era inefable, más allá de cualquier comprensión humana o angelical. Enoc sintió una mezcla de temor reverente y amor, consciente de que estaba en la presencia del Creador de todo lo que existe. El Señor habló a Enoc, diciéndole que había sido elegido para ser un testigo de la verdad divina. Se le dio la instrucción de compartir lo que había visto y aprendido con la humanidad, para que las personas pudieran entender la grandeza y la misericordia de Dios. Enoc fue ungido con ropas de gloria, una vestidura que brillaba con una luz pura y suave, simbolizando su transformación y su nueva misión. Este encuentro dejó a Enoc profundamente conmovido. Comprendió que había sido testigo de algo verdaderamente único y sagrado, y que su misión ahora era transmitir este conocimiento a los demás. Con un corazón lleno de gratitud y devoción, Enoc se preparó para regresar a la tierra, sabiendo que su vida y sus experiencias servirían como un testimonio eterno de la justicia y la misericordia de Dios. Después de su encuentro con el Señor, Enoc fue transformado de manera profunda y permanente. La luz divina que había experimentado lo había cambiado, tanto en cuerpo como en espíritu. Ahora vestía ropas de gloria, una vestidura celestial que reflejaba la pureza y la santidad del Señor. Esta vestidura no solo simbolizaba su transformación, sino también su nuevo estado como un ser iluminado, listo para llevar el mensaje de Dios al mundo. Los ángeles llevaron a Enoc de regreso al 7º cielo, donde fue recibido con gran reverencia por los demás seres celestiales. Todos reconocieron la transformación de Enoc y comprendieron la importancia de su misión. Enoc se sintió abrumado por el respeto y la admiración que recibió, pero también comprendió la gran responsabilidad que ahora llevaba consigo. De regreso en la tierra, Enoc comenzó a compartir sus experiencias y enseñanzas con su familia y su pueblo. Relató las maravillas que había visto en los cielos y las verdades profundas que había aprendido sobre la justicia y la misericordia de Dios. Enoc se convirtió en un guía espiritual, enseñando a la gente sobre la importancia de la fe, la obediencia y la búsqueda de la verdad divina. La historia de Enoc, su ascensión y su transformación, se convirtió en un testimonio poderoso del poder y la gloria de Dios,
Enoc fue recordado como un hombre de gran fe y sabiduría, un hombre que caminó con Dios y fue bendecido con visiones de los cielos. Su legado perduró, inspirando a generaciones futuras a buscar la verdad y la justicia en sus propias vidas. Con su misión cumplida, Enoc finalmente fue llevado de regreso al cielo, donde se unió a los ángeles y a las almas justas en la presencia del Señor. Su historia permaneció como un recordatorio eterno de la grandeza de Dios y del potencial divino que reside en todos los seres humanos. Así, la vida de Enoc se convirtió en una luz guía para todos aquellos que buscan comprender y experimentar la verdad divina. Tras su regreso a la tierra, Enoc comenzó a compartir las experiencias y revelaciones que había recibido durante su ascenso a los cielos. Reunió a su familia y a su comunidad, quienes estaban ansiosos por escuchar lo que había visto y aprendido. Enoc les habló de la majestuosidad de los cielos, describiendo con detalle las maravillas y las jerarquías de los ángeles que había encontrado. Su relato inspiró a muchos a fortalecer su fe y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Enoc también transmitió las enseñanzas sobre la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de vivir una vida de rectitud. Compartió las advertencias que los ángeles le habían dado sobre los peligros de desviarse del camino divino, utilizando los ejemplos de los Gregory y su caída como una lección sobre las consecuencias del pecado y la rebelión. Enoc enfatizó que, aunque el poder y el conocimiento eran dones divinos, debían ser utilizados con responsabilidad y humildad. Además de sus enseñanzas espirituales, Enoc impartió conocimientos prácticos que había aprendido sobre el orden natural y los ciclos cósmicos. Habló sobre las estrellas, el sol y la luna, y cómo sus movimientos influían en la vida en la Tierra.